esfuerzo, en cada intento. Vive con pasión, dale vida a tu emoción. Salud en movimiento, en cada sueño, en cada aliento. Nunca pares, sigue siempre adelante. Hola, bienvenidos a programa de actualidad Artimony, y esta oportunidad lo hacemos de un gran profesional de la salud al cual admiro muchísimo y le agradezco por su tiempo que esté aquí con nosotros, porque tenemos un tema muy importante para todas esas personas en esta comunidad que nos siguen. Y bueno, estoy hablando del doctor Eric Molina, reumatólogo desde Costa Rica. Nos está acompañando en estos minutos que quiero dedicar a todas las personas que son diagnosticadas de artritis reumatoide. Hoy, doctor, bienvenido, un programa importantísimo. Para mí es un honor tenerla aquí y quiero darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar para este espacio y esta maravillosa comunidad. No, muchísimas gracias a usted por invitarme, y palabra que, como lo hablábamos ahora antes de cámaras, o sea, para mí es un honor y de verdad estar de nuevo de vuelta acá por el programa, ya llegándole a tantas personas, y del otro lado, como decís, del otro lado del planeta estamos con 8 horas de diferencia, pero acá... Con 8 horas. Es verdad, doctor, con 8 horas de diferencia, pero bueno, el doctor sabe lo mucho que le admiro, y sobre todo estoy agradecidísima por esos minutos que nos va a regalar. Doctor, hay tanto que hablar en este tema, ¿no? Porque hablamos también de cómo entender la artritis, si es posible que esos pacientes que padecen y son diagnosticados de artritis reumatoide llegan a la remisión. Pero creo que quisiera yo empezar, doctor, por ese papel y ese compromiso que tienen ustedes los reumatólogos. Yo siempre lo he dicho, que el papel del reumatólogo al momento de un diagnóstico pasa por muchas etapas, y quién mejor que usted para que nos vaya explicando desde el diagnóstico, tratamiento, para llegar a la remisión, porque sí es posible, y yo sé que eso es lo que un reumatólogo desea en sus pacientes. Sí, nosotros buscamos siempre el objetivo que, por ejemplo, en la Asociación Americana de Reumatología y tanto la europea tienen el objetivo del Treat to Target, que es el objetivo de llegar a esa remisión lo más rápido posible para evitar el daño a las articulaciones como tales. Sin embargo, muchísimas veces ese objetivo de remisión total no se logra. Las personas son diferentes y reaccionan diferente a los tratamientos, reaccionan diferente a su enfermedad. Casi siempre no es lo mismo. Entonces, tenemos que tener claro nuestras metas, llevar esa enfermedad al menor grado de actividad posible, y, si es posible, valga la redundancia, llevarlos a una remisión total, ¿verdad? Gracias, Ahora, es verdad. Ahorita nosotros, aparte del objetivo de llevarlo a la remisión rápida, también tenemos que ver el paciente como una reumatología integral. El paciente con artritis no solamente es un paciente con artritis, es un paciente con riesgo cardiovascular, es un paciente con riesgo de enfermedad cerebrovascular por el uso de AINES, por el proceso inflamatorio, por el uso de esteroides. También es un paciente que tiene altísimo riesgo, aparte de, como lo dije anteriormente, su enfermedad arterial coronaria y vascular, tiene riesgo renal por el uso de analgésicos de nuevo, tenemos limitaciones físicas, la vasculitis reumatoide, que se presenta en menos del 1% de los pacientes, puede afectarnos cerebralmente, y algunas otras enfermedades inmunológicas que tienden a sobreponerse sobre la artritis reumatoide. Entonces hay que ser más integral como reumatólogo en estos tiempos. Qué bonito lo que está diciendo, doctor, porque es muy importante. Y sobre todo, el verlo en un conjunto, que no solamente el reumatólogo es el que va a estar pendiente de un paciente, sino en ese caso derivar a otras especialidades. Doctor, me gustaría empezar, porque como este espacio es para informar y aprender, y seguramente hay muchas personas que dirán, ¿cuáles son esos primeros síntomas, esos primeros estudios que tiene que hacer un reumatólogo para llegar a un diagnóstico? Porque lamentablemente una de las causas quizás más tristes del tema de la artritis reumatoide es que para tener un diagnóstico médico definitivo hay que, a veces suele mucho esperar el nombre y apellido, como le digo yo. Hay síntomas, pero a veces no están muy claras las cosas. Entonces quisiera, si nos puede dar algún ejemplo, doctor, cuando llegue ese paciente, ¿qué es lo primero que
que usted pregunta, qué exámenes y qué pruebas de laboratorio son importantes para que nuestra comunidad entienda y sepa de qué es lo que realmente el gran papel que hace un reumatólogo para poder llegar a esa remisión. Claro, lo primero es que para que un paciente llegue donde un reumatólogo, en promedio pasa de 1.5 años a 2 años. Es una atención primaria para que lo puedan enviar a reumatología. Después tiene que ver mucho con las listas de espera y la disponibilidad de reumatólogos y la disponibilidad de citas, que no es igual en todas las regiones. En España tienen el mismo problema que tenemos acá. Debería haber un reumatólogo por cada 50.000 habitantes y no hay un reumatólogo. Sí, hay déficit de reumatología. Exacto. Entonces, ese es el primer gran reto que tenemos los reumatólogos, intentar captar el paciente temprano. Entonces, lo primero o las primeras estrategias que hemos hecho aquí en Costa Rica durante mucho tiempo es intentar concientizar a los médicos generales, al General Practice, para que ellos, ¿cómo se llama?, entiendan cómo diagnosticar rápidamente o cómo pensar en que ese paciente tiene una artropatía inflamatoria y cómo referirlo de una manera adecuada a reumatología. Porque muchas veces nos llega el paciente, pero nos llega sin exámenes, no llega sin nada. Entonces, pues hay que volverle a dar otras citas, otro tiempo que los vamos a trazar. Pero el diagnóstico, Mónica, es fundamentalmente clínico, es clínico. ¿Qué les preguntamos a esos pacientes? ¿Es ese paciente generalmente mujer en una relación de 5-1 o 7-1 entre la cuarta y la sexta década, 40, 60 años, que inicia con un dolor articular en las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, ¿ok? Los nudillos y estas interfalángicas proximales, que es bilateral en manos y pies, que generalmente el dolor es matutino y les va a durar más de 30 minutos con una rigidez que no les permite cerrar completamente las manos. Muchos libros lo describen como guantes de cuero, ¿ok? De esos guantes de cuero que utilizaban antes para herrar caballos o para hacer artífices de construcción que no permiten que la mano se cierre. Rígidos. Son rígidos. Entonces, esa rigidez matinal va a durar aproximadamente de 30 minutos a 3 horas, junto con el dolor. Y mejora con la actividad física. Mientras yo mueva más mis manitas, mientras yo me movilice, mientras caliente, como decían nuestros abuelos, y esas manos calientan, van a comenzar a moverse, porque ese líquido inflamatorio que está dentro de la articulación va a comenzar a bombear y va a comenzar a limpiarse. Entonces, el movimiento vuelve de nuevo, tal vez no tan expedito, tan libre como con una persona libre de enfermedad, pero mejora sustancialmente. ¿Cuándo vuelve a empeorar? Cuando esa persona toma un descanso, cuando se acuesta a dormir una siesta, cuando vaya y almuerza. En ese momento, cuando se vuelve a levantar, tenemos de nuevo otra vez el proceso. Viene otra vez una media hora, una rigidez, etc. Otra cosa. Y en muchos casos, perdón, doctor, el cansancio, ¿no? Suele haber algunos pacientes que, bueno, yo creo que el dolor también forma parte de la fatiga, lo que se conoce como la fatiga. Sí, acuérdate que, bueno, todas las enfermedades inflamatorias no es exclusivo de la artritis reumatoidea, van a cursarnos con fatiga, que es una fatiga crónica, el paciente se siente muy cansado, tal y como lo decís, astenia y adinamia, esa dificultad o esa pereza de moverme, ¿verdad? Pérdida del apetito, que es muy importante en las enfermedades inflamatorias, ¿verdad? Pierde el apetito y en algunas ocasiones, por acción de las sustancias que libera la misma enfermedad, como es el factor de necrosis tumoral, podemos tener fiebre. Entonces, tenemos este conjunto de cosas: dolor articular en manos y pies o de forma simétrica, que dure más de 30 minutos, que mejore con la actividad física y que empeore con el reposo, que, ¿cómo se llama?, nos cause fatiga, astenia, adinamia, pérdida del apetito, fiebre, pérdida de peso. ¿Ok? Aquí tenemos que comenzar a pensar en que estamos enfrente de una enfermedad inflamatoria y por grupos etarios nos vamos a ir clínicamente a sospecharlo. Si yo tengo una muchachita de 15 o 20 años con una artritis simétrica, pues voy a pensar primero en un lupus, ¿ok? Que es lo más frecuente en ese grupo, entre la primera menstruación y los 30 años, ¿ok? En edad fértil. Pero si es entre los 40 y los 60 años, o sea, vamos a pensar en que esa paciente tiene una enfermedad,
una artropatía tipo artritis reumatoidea o síndrome de Sjögren, o superpuestas ambas enfermedades, síndrome de Sjögren y artritis reumatoidea, que de hecho el Sjögren es la enfermedad inflamatoria que más se asocia a enfermedades inmunológicas como tales. Pero sí, recordar eso, la rigidez matinal con el dolor, el movimiento que mejora cuando la persona ya realiza sus movimientos y todo, es un signo de alarma. Hay que acudir inmediatamente al especialista, en este caso al médico de cabecera o al médico de familia, para que efectivamente haga esas pruebas. Luego, doctor, esos análisis, ¿no? Que el médico de familia pues debería mandar a los pacientes, esas analíticas, radiografías, o incluso se puede incluso resonancias también en algunos casos, ¿no? Claro, pero vamos a ver, quedémonos en la clínica un poquito más. Los ingleses instauraron hace años una técnica para diagnosticar que se llama squeezing, que es apretar de esta forma la mano, ¿ok? Si yo logro apretar de esta mano, lo que voy a hacer es hacer compresión en las metacarpofalángicas, en los nudillos. Entonces, una persona que tiene un examen de laboratorio, una velocidad de eritrosedimentación alta, una PCR alta, con anemia entre 11.5, 10, es una anemia una anemia normocrónica normocítica, quiere decir que no es por falta de hierro ni por falta de ácido fólico, que eso lo entenderán los colegas allá a la hora de diagnosticarlo, ¿verdad? Ese tipo de anemia más un squeezing positivo es suficiente para que los refieran a reumatología, porque el analizar las articulaciones, el tocar articulaciones pequeñas, el buscar inflamación, muchas veces se les complica en atención primaria, en medicina familiar, y entonces eso retrasa el diagnóstico. Entonces, sí, ¿qué exámenes vamos a pedirles? ¿Ok? Yo inicialmente, lo primero que hago es no pedir un factor reumatoide, porque el factor reumatoide puede estar positivo en más de 1000 enfermedades y por distintas causas, y lo que hace es embarrilarnos la cancha. Y preocupar al paciente, el pobre, que ya tengo artritis. Sí, exacto, y lo otro es que también a la hora de administrar esteroides es también un error porque nos embarriera la cancha. Ya cuando el paciente llega, está Cushing porque le dieron unas dosis altísimas de esteroides o no tiene ningún síntoma y entonces nos embarrió la cancha a nosotros. ¿Ok? La idea es un diagnóstico rápido y, ¿cómo se llama? Y entrar lo más rápido posible a tratar la enfermedad. Pero en el hemograma vamos a ver una anemia, como te digo, de características normocrómica, que es una anemia que no es por déficit de ácido fólico ni por déficit de hierro, ¿ok? Tenemos leucocitosis, que son los glóbulos blancos altos. ¿Okay? Ahí puede haber un predominio de linfocitos o puede haber una linfopenia, cualquiera de los dos extremos se nos puede presentar dentro de la artritis, y una de las características principales que da la artritis reumatoide es que las plaquetas funcionan como un reactor inflamatorio, parecido a la velocidad de sedimentación o la PCR. Entonces, en general vemos trombocitosis, que eso es plaquetas muy altas, arriba de 450,000 plaquetas. Entonces, ya eso en el hemograma nos hace sospechar. Ya hay una señal de alerta. Una señal de alerta. Ahora vamos con los reactantes inflamatorios. Generalmente la PCR es lo primero que se eleva, pero también es lo primero que baja. Ella es producida en el hígado, entonces hace una curva ascendente y después una curva descendente. Pero la velocidad de sedimentación tiene que ver mucho con el material inflamatorio que circula dentro del plasma y que liberan las articulaciones o las membranas sinoviales inflamadas. Entonces las velocidades de sedimentación las vamos a encontrar altas. ¿Hasta dónde es normal una velocidad de sedimentación? Bueno, en mujeres hasta los 50 años se dice que hasta 20 milímetros por hora es normal. Perdón, hasta 25 milímetros por hora en mujeres. En hombres hasta 20 milímetros por hora. En mujeres mayores de 50 años hay que corregirla y se corrige de la siguiente manera. La velocidad de sedimentación, por ejemplo, que sea 40, le sumo 10 y la divido entre 2. Entonces ahí me va a dar 25. Entonces está normal o en el límite superior. Pero supongamos que nos llega una paciente con una velocidad de sedimentación de 70. Mujer de 50 años con dolor inflamatorio en manos, pies o articulaciones de los carpos o de los metatarsos como tal, que son el empeine y las muñecas, ¿ok? Y que tiene una velocidad de sedimentación en 70. Entonces yo corrijo esa velocidad de sedimentación, le sumo 10 a los 70, me da 80 y la divido entre 2, 40. Es una velocidad de sedimentación alta ya, ¿ok? En hombres es normal hasta los 20, hasta los 50 años, y lo que se hace después de los 50 años es que nada más lo dividimos entre 2. Nos llega un hombre con estas mismas características, llega con 60 de velocidad de sedimentación, lo dividimos entre 2
y nos da 30, ¿ok? Entonces está alta igual. Ya eso es un primer o una primera bandera roja Para no, estar alerta. para estar alerta. O sea, tenemos manifestaciones inflamatorias en el hemograma y tenemos reactantes de fase aguda aumentados, ya corregidos y vistos como tales. ¿Ok? ¿Qué más se le pide a un paciente con artritis? Al inicio, le pedimos una glicemia. ¿Por qué? Porque probablemente vayamos a tener que darle esteroides. Entonces, tenemos que estar seguros de que ese paciente no es diabético y si es diabético, tener los cuidados extremos a la hora de administrar la cantidad de esteroides, que sea la cantidad mínima necesaria. El mejor medicamento es que no se da, ¿ok? Entonces, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y vamos a intentar dar el mejor medicamento que tengamos en este momento, pero en la menor cantidad posible, para intentar causar el menor daño como tal. Hace 30 años, la primera causa de muerte en enfermedades inmunológicas era el mismo tratamiento, porque inmunosuprimía a las personas. Ya ahora nos cuidamos muchísimo en esto y vamos escalonadamente hasta lograr la remisión en el paciente. ¿Qué otro examen pedimos? Las pruebas de función hepática. El metrotexate, como tal, es un medicamento que es hepatotóxico. En su momento, el medicamento se hacía hace 20, 30 años. Los maestros nuestros medían las cantidades de metrotexate y se tomaban biopsias de hígado para ver cómo no. Ha resultado ser el gold standard del tratamiento de la artritis reumatoide y sigue siendo el medicamento más querido por nosotros los reumatólogos como tal. Inclusive los medicamentos biológicos ahorita que son un boom, o los inhibidores de la JAK quinasa como tales, comparan contra el metrotexate, que el metrotexate sigue siendo ese medicamento que nos ayuda rápidamente a llevar al paciente a la remisión como tal. Y los pacientes suelen tener, doctor, mucho miedo cuando escuchan ese medicamento, pero qué bueno que lo diga porque en líneas generales es uno de los primeros aliados de los reumatólogos con sus pacientes y es importante que lo aclare. Sí, es que los pacientes tienen muchísimo miedo por la palabra quimioterapia. Y dicen quimioterapia. Pero son dosis mucho más bajas. Son dosis mucho más bajas. Este metrotexate nace por la observación de unos médicos en Estados Unidos en un hospital infantil con leucemias, donde les daban ácido fólico a los niños y los niños, la leucemia en vez de mejorar empeoraba. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a quelar el ácido fólico, vamos a intentar quitarlo con dosis muy grandes, y ellos utilizan dosis de 1 gramo de una sola vez, que son dosis monstruosas, ¿verdad? Aplazan completamente la médula y con eso matan las células cancerígenas de la leucemia. Pero se comienza a usar en reumatología a dosis que van de 7.5 miligramos, o sea, 3 pastillitas de 2.5, hasta 25 miligramos por semana, en una sola toma. El metrotexate se puede tomar de forma diaria, que eso les quede bien claro a los pacientes porque puede producirles aplasia medular y eso los lleva a una inmunosupresión con resultados muy malos. Entonces, he conocido algunos casos y terrible. No, y aquí también hemos visto casos en que los pacientes decidieron que era muy difícil tomarse 5 o 6 pastillas de una sola vez, entonces comenzaron a tomársela de forma diaria y llegan con leucos casi en cero y linfocitos en cero, anémicos, plaquetopénicos y infectados por todo. Entonces hay que tener ese cuidado. El metrotexate se toma una sola vez a la semana y juntos. Y si es mucho la intolerancia, Mónica, por ejemplo, son una dosis de 15 miligramos, que son 6 pastillitas de metrotexate. Entonces podría tomarlas a las 6 de la tarde del sábado y a las 6 de la mañana del domingo. Dividir la dosis, exacto. Sí, 3 y 3, pero que no pasen más de 12 horas entre una y otra. Si no, tengo que tomar todas. Eso lo hacemos para chinear un poquito a los pacientes que no pueden y no toleran el metrotexate. Que sean un poco intolerantes. Sí, que sean un poco intolerantes, pero es una manera, no es la recomendable, pero es una manera efectiva de que ellos puedan tolerar un poquito el tratamiento. Sobre todo de poder tener esos efectos buenos de ese medicamento. Ahora, doctor, luego, está el metrotexate, también están los que estábamos hablando, los corticoides. La leflunomida, el araba. La leflunomida, el araba. Que la leflunomida es el primer medicamento hecho específicamente para la artritis reumatoide como tal. Es el primer medicamento hecho. La dosis es de 20 miligramos por día. Generalmente, si ustedes leen los prospectos de la leflunomida como tal, dice no mezclar con el metrotexate,
pero las guías internacionales, tanto europeas como norteamericanas, del Colegio Americano de Reumatología y de la EMA, son guías que recomiendan inclusive la combinación metotrexate-araba o metotrexate-alfenilomida, para utilizar el nombre como tiene que ser, en dosis, ¿cómo se llama?, tolerables para el paciente, para llevar a ese paciente rápidamente a la remisión. Y con el tiempo hemos visto que efectivamente son muy pocos los pacientes que elevan enzimas hepáticas. De ahí lo importante de que en cada consulta tengamos, aparte de la glicemia, el hemograma, los recálculos agudos, las pruebas de función hepática, que es súper importante tenerlas, porque así vamos siguiendo a nuestro paciente en cómo está reaccionando en esos medicamentos en su hígado como tal. Otra cosa que pedimos, y perdóname ahí, es las pruebas de función renal y un examen de orina. ¿Ok? Las pruebas de función renal son muy importantes. La artritis reumatoidea en el tiempo produce depósitos de proteína amiloide en el riñón y puede producir insuficiencia renal, pero también el uso de los medicamentos como los AINES clásicos que se dan, como el ibuprofeno, la indometacina, el sulindaco, el ketaprofeno, como tales, que son medicamentos de la vieja línea del COX-1, ¿verdad? Entonces, esos medicamentos todavía son muy usados y tienden a producir mucha lesión renal, sobre todo cuando el paciente no se hidrata de una forma adecuada, que esto es importante que el paciente lo tenga en cuenta, la hidratación. Y después el examen de orina, que es el examen más barato de todos y es el que más información tal vez nos puede brindar. El que más, como dicen aquí, el más chivato de todos. Sí, es un chivato porque a final de cuentas la gente dice, ¿para qué un examen de orina? Yo lo que me duele son las articulaciones y a veces no se lo hacen. Y vieras la cantidad de información que nos da. Nos da información sobre si estás botando proteínas en el examen de orina, entonces, si hay glóbulos rojos como tal y proteínas, ya hablamos de una glomerulonefritis. Entonces tenemos que cambiar el chip y pensar en que ya no es una artritis, sino que tal vez nos está haciendo un cambio hacia un lupus, o esa persona no fue mal diagnosticada con artritis y lo que tiene es otro tipo de enfermedad. Sí. Los cuerpos cetónicos nos hablan de inanición, de pérdida, de que la persona no está comiendo adecuadamente, como pues se elevan en la dieta keto, ¿verdad? Cuando no se ingieren carbohidratos, la persona que entra en sarcopenias por pérdida grave va a tener cuerpos cetónicos. La presencia de glucosa en el examen de orina nos habla de que podríamos estar haciendo una diabetes metasteroidal causada por el uso de esteroides como tal. Entonces son infinidad de cosas lo que nos dicen. Increíble. Y ve que aquí no he dicho en ningún momento factor reumatoide y antipéptido cíclico citrulinado, ¿verdad? ¿Ok? El diagnóstico de la artritis sigue siendo un diagnóstico clínico, ¿ok? El factor reumatoide a títulos altos es altamente sugestivo de una artritis reumatoidea, pero lo podemos tener positivo en las leucemias, en los linfomas, lo podemos tener positivo en el síndrome de Sjögren. El 50% de los pacientes con lupus tienen el factor reumatoideo positivo. Familiares de personas con artritis reumatoidea o enfermedades inmunológicas pueden tener factor reumatoideo positivo. Algunos tipos de cáncer tienden a positivizarlo, se positivizan en el embarazo. Entonces, realmente guiarnos por un factor reumatoideo positivo pueden barrelarnos la cancha, como lo dije anteriormente, y causarnos una desviación o una tardanza en el diagnóstico. Ahora, el péptido cíclico citrulinado. Aquí estamos ya estamos hablando de otro nivel. Qué bueno que lo nombre. Porque el péptido cíclico citrulinado sí nos ayuda a predecir inclusive la artritis hasta en 10 años. Si ese péptido cíclico citrulinado está positivo, vamos a tener una predicción, si la paciente no tiene artritis, de unas posibilidades muy altas de que esa paciente vaya a desarrollar o ese paciente desarrolle una artritis reumatoidea. Y ya, incluso la velocidad, doctor, la velocidad con la que puede ir la artritis, ¿no? Claro, a títulos más altos, el factor reumatoideo no es así. Por ejemplo, un factor reumatoideo a títulos muy altos no significa una enfermedad reumatoide alta o altamente agresiva, ¿ok? Pero un antipéptido cíclico citrulinado a títulos altos sí es un factor pronóstico de la enfermedad como tal. Entre más alto sea el título, el factor pronóstico o la idea que nos hacemos nosotros de esa enfermedad es que es una enfermedad muchísimo más agresiva como tal. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta la valoración del péptido cíclico citrulinado como tal. Ahora, ¿es la artritis reumatoidea como tal el punto final que tenemos que tener cuando ya tenemos el diagnóstico? No, porque ese paciente lo tenemos que seguir y el objetivo es verlo al mes, si se puede, si no tenemos campo, tenemos que hacer espacio de recargo, tenemos que ver cómo hacer para poder ver a ese paciente rápidamente, para ver si logró bajar su escala, que generalmente la medimos con el DAS-28 y algunas otras clínicas, ¿verdad? Como tales, pero
intentamos que ese paciente baje su nivel de actividad para evitar el daño que es irreversible. El daño de la artritis reumatoide es irreversible, pero también tenemos que pensar que nos pudimos haber equivocado. Y una de las manifestaciones paraneoplásicas más frecuentes o que se asocian con cáncer es la artritis. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que vienen con un cuadro totalmente subjetivo de una artritis reumatoidea como tal, y no, es una manifestación paraneoplásica. Sobre todo en personas ya mayores de 70 años tenemos que tener ese cuidado, ¿ok? Entonces, ¿qué debe hacer el reumatólogo? Bueno, el reumatólogo debe estar encima del paciente. El reumatólogo tiene que convertirse en un amigo del paciente y las decisiones se tienen que tomar en conjunto. No puede ser una imposición mía ni puede ser una decisión del paciente. Tiene que ser una decisión mancomunada. Yo le doy mi opinión profesional, lo discuto con el paciente y el paciente me dice, doc, definitivamente yo no puedo con este medicamento. Entonces, intentamos cambiarlo, ¿ok? Intentamos agregar el muy querido plaquinol o intentamos aumentar un poquito la dosis de prednisona, que se dice que una artritis reumatoide tratada con más de 7.5 miligramos de prednisona por día ya es una artritis maltratada, ¿ok? Hay gente que tiende a decirlo así, pero vemos pacientes con 10 o con 15 miligramos de prednisona. ¿Qué nos lleva a eso? Riesgo cardiovascular, como lo dije anteriormente, riesgo de enfermedad cerebrovascular, aterosclerosis, o sea, arterias con problemas, aumento del depósito de los lípidos, muchísimo mayor riesgo de osteoporosis, aumento de peso. Acordemos que el cortisol, que es el derivado de donde derivan los esteroides, ¿verdad? Como tal, es la hormona del estrés, ¿verdad? Y nos va a hacer reaccionar como tal. Y lo importante de eso, doctor, que también, como lo dice, ha dicho algo maravilloso, es que, y tan importante, que el paciente no puede, es como ir a la iglesia y te confiesas. El reumatólogo es igual, no puede mentirle. Él lo va a saber, igual ustedes lo van a saber a la hora de, como así el examen de orina, la analítica, el examen de análisis clínico de laboratorio lo va a decir. Y es importante incluso el tema de los corticoides, no tomarlos sin consultarlos, así como no dejarlos, ¿verdad, doctor? Porque se tienen que ir a la hora de las veces que yo he tenido brotes y por algún momento me los han mandado, y también cuando empecé con la artritis reumatoide, porque soy paciente de artritis reumatoide, me acuerdo que el médico me decía, por favor, esto en tal día, y te lo anotan, pero como si fueras un niño pequeño, y yo solo agradecía muchísimo porque es tan importante, y a veces el desconocimiento, el no saber esto, es gravísimo. Me gustaría, doctor, porque es tan importante que si lo comentara rapidito, el por qué debemos ir disminuyendo poco a poco hasta ya terminar con la última dosis. Eso es porque el tratamiento de la artritis no es el esteroide, ¿verdad? El esteroide es un tratamiento para los síntomas como tal, pero da mucho efecto secundario. Y una de las cosas más graves que da es que produce un bloqueo del eje hipotálamo hipoficiario con la glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces bloquea la producción del cortisol propio. Cuando nosotros cortamos de un solo tiro, como decimos aquí en Costa Rica, o sea, ya le pasamos cuchillo al asunto y no más, o sea, y dejé de tomar esteroides y ya llevo 6 meses tomándolo, ese eje está bloqueado, de manera que el paciente puede producir una insuficiencia suprarrenal. Y esa insuficiencia suprarrenal lo puede llevar a hipotensión, a trastornos electrolíticos, que lo pueden llevar a arritmias cardíacas, a que esas arritmias cardíacas lo pueden llevar a muerte, a deshidrataciones, a aumentos de presiones muy altas. O sea, son tantos los trastornos que producen como tal una insuficiencia suprarrenal que el paciente puede morir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un tapering, vamos poquito a poco, ¿ok? Vamos, como estamos en 7.5, vamos a bajar a 6 miligramos. En la próxima cita bajamos a 5 miligramos. Si estamos bien en 5 miligramos, pues entonces bajamos a 3 miligramos. Si la artritis no se activa, nos quedamos en esos 3 miligramos un ratito más, vemos que el paciente esté bien y cuando ya tengamos unos 6, 7 meses, bajamos a 3 miligramos lunes, miércoles y viernes, y después lo pasamos lunes y viernes, y después bajamos a las pastillitas de 1 miligramo. Y después lunes, miércoles, viernes, y ya después lunes y viernes, y después quitamos. ¿Por qué? Porque de esa manera volvemos a reactivar el eje y evitamos la insuficiencia suprarrenal que se nos puede producir por el corte abrupto del medicamento como tal. Qué importante, doctor. Y, doctor, luego
que ya el paciente, vamos a poner este ejemplo, porque obviamente este programa, la idea es que los pacientes aprendan, entiendan y sobre todo conozcan todo lo que hay detrás, porque muchas veces, lo digo porque soy paciente y escucho a los pacientes y es que cómo es posible que te manden tantas cosas y de repente estoy tomando esto y ahorita el médico me está mandando esto. Pues es así, ¿no? Esa es definitivamente la manera. Doctor, ese tiempo que puede llevar, porque sabemos que cada persona, según su caso, según su manera de reaccionar, según su manera de evolucionar, siguiendo los pasos como el médico lo indica, comiendo bien, haciendo ejercicio y todas esas cositas, descansar, que tampoco se habla, porque hablamos mucho, ¿verdad, doctor? Del ejercicio, pero tampoco no, podemos dejar a un lado el descanso, que tan importante es, ¿no? ¿Qué lleva un médico ya ver, según esas analíticas? ¿Cuánto tiempo toma para un reumatólogo decir que ese paciente pues está entrando en remisión? Y me gustaría que nos aclarara también lo que es el término remisión, porque quizás hay mucha gente que no, muchas personas que nos están viendo, que lo han escuchado, pero que no saben de qué se trata. La, Y la remisión, Mónica, es un tema que se sí. lo robamos a los oncólogos, ¿ok? No es Oh, un tema reumatólogo, ¿ok? Cuando sí. una persona tiene un cáncer y ese cáncer ya tiene más de 5 o 10 años de que no tiene recaídas, se dice que está en remisión, nunca se habla de cura, ¿ok? Sí. La artritis reumatoidea en realidad no se habla de cura, se habla de remisión, ¿ok? Por eso es un término que nosotros robamos de ahí. Cuando nosotros decimos que el paciente está en remisión, tiene la enfermedad dormida, ¿ok? Puede ser posible que nunca más vuelva a molestarnos, a como Sí. puede ser posible que en 10 o 15 años ella se vuelva a activar o en un año se vuelva a activar. Hay pacientes que llegamos a quitarles el tratamiento. Inclusive hay publicaciones que dicen, bueno, si ya le quitó el metotrexate, si le quitó la leflunomida, si ya no está con esteroides, si el paciente no tiene biológicos y el paciente tiene clinimetrías normales, ok, déjele por lo menos el plaquinol, lunes, miércoles y viernes. Ok, de manera yo creo que es como más homeopática para uno. Sí, y el Como para, paciente también, porque sí, se como, siente bueno. exacto, o sea, no me abandonó, no me quitó todo el tratamiento y todo, ¿verdad? Ok, la evidencia no es tan fuerte para eso, pero, o sea, sí, mucha gente recomienda no quitar el plaquinol y dejarlo en tratamiento, pero sí, sí tenemos pacientes que han llegado a una remisión total y que no están tomando tratamiento como esto. Ahora, con respecto al reposo, sí, 7 a 8 horas es lo ideal, aunque muchísimas veces en los periodos de actividad, dormir tanto tiempo se hace difícil, imposible y aparte de eso intolerable cuando uno se levanta, ¿verdad? El Sí, cuerpo ocupa un tiempo de reparación que va entre 7 y 8 horas, que es lo recomendado para nuestros pacientes como tal. Es tanta la fatiga, el cansancio y el desgaste del cuerpo que necesitamos este tiempo para podernos recuperar. es La, verdad. la salud mental es otra cosa que es muy importante. O sea, la noticia de una artritis reumatoidea, la noticia de un lupus, por ejemplo, en una niña de 15 años, una noticia de ese tipo como impacta tu vida completamente Sí. laboral. Lo primero que vas a hacer es meterte a Google, meterte a Wikipedia, meterte a los buscadores y van a salir esas imágenes dantescas que ya casi no se ven porque antes 30 años atrás, la reumatología es una especialidad relativamente nueva, pues lo que se le daba era un gramo de aspirina. O, Sí, sí, exacto. Y eso no paraba la enfermedad. Entonces, habían deformidades que ya, gracias a Dios, no las estamos viendo. Pero las personas ven eso en Google y entran en una depresión. Entonces, de manera que la salud mental es algo también muy importante. Buscar algún tipo de actividad que me libere la mente un poco de mi enfermedad, el yoga, el tai chi, meditar, ¿cómo se llama? ay, El psicólogo, eso son cuestiones que nos ayudan mucho a sanar desde adentro nosotros qué, mismos como pacientes. qué bonito que diga eso, doctor, porque yo estoy convencida que en la vida es importante ir al especialista y como dijo usted al principio, es una enfermedad que tiene que ser tratada con muchos otros médicos especialistas y yo creo que el ir a terapia, el ir a un psicólogo, el decir no me encuentro bien y no sé cómo decirle esto a mi familia, no sé cómo decirle a mi hijo, no sé cómo transmitir este mensaje. Yo creo que este programa es muy bonito porque aparte de dar a conocer y entender, esto forma parte justamente de ese diagnóstico. Yo, en mi caso, pues
yo me hubiese gustado tener el conocimiento que hoy tengo de lo que me hubiese gustado hacer, y quizás lo que hice fue como que ponerme cartas en el asunto, ¿no? Ponerme atenta a lo que tenía que cambiar. Sí es cierto que haces cambios internos y eso quizás me ayudó, pero no lo hice de la mano de un profesional, y creo que si el tiempo retrocediera, yo diría, pues mira, hay que ir a un psicólogo, hay que ir a un especialista que me ayude. Pero es verdad, doctor, la importancia de escucharnos, entender nuestro cuerpo y no buscar en Google información, porque vamos a leer cosas que no siempre vienen de páginas o de fuentes que son que Adecuadas. tienen, adecuadas, y caemos en esa búsqueda de tanta información que nos va a afectar, pero totalmente. Es que cómo no va a afectar si yo pienso que sí, el diagnóstico de una enfermedad como la artritis reumatoide te puede cambiar la vida, pero también creo que no, la ciencia ha avanzado mucho, están los biológicos, hoy en día se habla de hacer ejercicio, porque como usted lo dijo anteriormente, era la aspirina y no te muevas de la cama, quédate ahí sentadita, porque No, no dañes más la articulación, quédate ahí. exacto, porque era desconocimiento realmente de lo que estaba pasando. No creo, no era por parte de los médicos, sino era un desconocimiento que no había. Cada vez se descubre más, cada vez la ciencia está llegando muy lejos, y yo creo que, aparte de que siempre nosotros los pacientes solemos darle la responsabilidad al especialista, el paciente tiene también que comprometerse con su médico en cumplir todas esas herramientas que ustedes nos dan, porque ese es el éxito. Va Sí, de los dos lados, yo creo. sí, como te dije anteriormente, eso es una decisión mancomunada. Uno pone su grano de arena con el diagnóstico, con el tratamiento, Claro, y el paciente se compromete a cumplir con el tratamiento y a tenerlo uno informado adecuadamente de cómo está reaccionando con el tratamiento. La parte esta de cómo veo yo mi enfermedad y cómo me proyecto yo a 5 o 10 años es demasiado importante, porque claro. si es cierto que hay que vivir el día a día. O sea, si yo me deprimo, entro en una depresión, no me tomo los tratamientos, me tiro a llorar en la cama, ya se acabó mi mundo, pues se acabó. O sea, de verdad que sí, porque Sí, voy a sumirme en otra enfermedad también. O sea, voy a tener una depresión reactiva situacional sumada todavía a una artritis reumatoidea, y eso me va a hacer que tenga menos apego al tratamiento, que tenga mayor cantidad de cortisol en la sangre, porque voy a tener mayor estrés, mayor cantidad de adrenalina, voy a dormir menos, la mayor cantidad de endorfinas sí, también me va a producir un sueño de menor calidad, voy a tener desbalances en los neurotransmisores, serotonina, dopamina, ¿ok? Entonces, todo eso me va a llevar a mí a un caos, sí, ya que ya no solamente va a haber ese caos inmunológico. Ahora, quería resaltar una cosa, vos me decías sí. cuánto tiempo durábamos en hacer un diagnóstico. Vamos a poner un ejemplo. Perfecto, me ¿Okay? encanta. Vamos a poner un ejemplo. Todos tenemos un cuarto, ¿ok? Ujú. Pero los cuartos no son iguales, ¿ok? Puede ser un cuarto de 4x3, o puede ser un cuarto de 6x6, o un cuarto de 10x10 con 40 metros cuadrados, walking closet y todo lo que vos querás, ¿ok? Pero todos tienen una cama, que es lo básico que tienen que tener, y tienen un guardarropa. Ujú. Entonces, ¿cómo acomodo yo mis cosas? Va a Ujú. ser diferente a cómo las acomodas vos. Nuestro sistema inmunológico funciona así, es personalizado y reacciona, perdonando la expresión, como a él le dé la gana, ¿ok? Ujú. Entonces, en dos gemelos idénticos que tengan la misma enfermedad, no tienen las mismas manifestaciones como tales. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico es propio, individual y completamente independiente. Entonces, aunque sean gemelos idénticos, con un ADN idéntico y con una misma enfermedad, las manifestaciones de la enfermedad pueden ser gravísimas en un gemelo y pueden ser muy leves en el otro. Así Qué que, buen ejemplo. así que nosotros tenemos cuartos diferentes. Nuestros cuartos los personalizamos. Nuestro sistema inmunológico es personalizado. Entonces, tengo pacientes que con plaquinol y prednisona entran en remisión, o tengo pacientes que hay que pasar por prednisona, metrotexate intramuscular, la flunomida, más metrotexate, tenemos que pasar a biológicos, Ujú. Fs, inhibidores de la yaquinasa, etcétera, ok, fallamos, falla terapéutica, Mm. o forma de parar esa enfermedad, ok, estamos ante una enfermedad de avance Que agresivísimo, ok, pero la otra persona, ¿por qué solo la otra persona con 5 miligramos de prednisona y un plaquinol entró en remisión? Porque somos completamente diferentes. su Ahora, respuesta a esos tratamientos es diferente. es diferente, yo reacciono diferente, y ahora hablamos mucho de la microbiota.
¿ok? Que la Sí, microbiota, que la microbiota viene a ser el órgano inmunológico más grande que tenemos en el cuerpo. Cerca de 2 kilos de bacterias que tenemos en el intestino definen mucho lo que somos. Entonces, ese refrán de nuestros abuelos, que somos lo que comemos, se convierte en una realidad. ¿Qué hay que qué hacer? bueno. Tener mucho cuidado con lo que comemos. Pacientes con artritis allá en España, o sea, yo me encanta Madrid, amo España y todas las veces que he podido ir voy y me encanta sentarme, Ay, comerme una paella y tomarme una sangría, o sea, lo adoro, pero con moderación, porque también esos churros, los panes, o sea, las rosquillas, sí. mucho cuidado, ¿ok? Ay, doctor. Mucho cuidado, porque Hay que tener cuidado con lo que comemos, ¿verdad? Porque son alimentos que inflaman, sí, que hacen un cambio en nuestra microbiota. por supuesto, y eso lo vemos, por ejemplo, en varios estudios realizados, también voy a tocar el tema de gemelos, ¿verdad? Ujú, Fueron separados y dados en adopción, que crecen en ambientes separados, unos desarrollan la enfermedad, otros no la desarrollan. Eh, Familiares como tales, que no vivían con la persona, se pasan a vivir en la casa y con el tiempo tienden a positivizarse a nivel de los antígenos. mm, Entonces, ese compartir de la microbiota que es una realidad con las personas que vivimos, ¿verdad? Y compartimos, ¿ok? Nos hace que, ¿cómo se llama? Tengamos una respuesta inmunológica como tal. Entonces ahora mm, los estudios y la mayoría de las cosas están dirigiendo al comportamiento de esa microbiota y volverla a restaurar como tal. Porque, por ejemplo, lo vemos con enfermedades como el Clostridium, donde lo que se hacen son trasplantes fecales, o sea, se pide un trasplante fecal familiar, se hace con la mm, colonoscopía, se impregna el colon de nuevo con la flora bacteriana de donde viene esa persona, mm. de su familia, y eso lleva a una cura rápida del paciente. Entonces, Increíble. ajá, eso es increíble porque estamos yendo a un lugar que no pensábamos que íbamos a ir, al intestino. De hecho, muchos pacientes que se hacían antes la llamada manga gástrica, ¿verdad? Donde Ujú, quedaba la gasa ciega, ¿verdad? Un pedazo de intestino que sí, quedaba ahí ciego, había una proliferación bacteriana y en el 40% de esos pacientes se desarrollaba un tipo de artritis eh, que no tenía una explicación clara hasta que se correlacionó con la cirugía y se sabe ahora que el crecimiento bacteriano como tal puede desarrollar ese tipo de artritis asociado a esto. Entonces, sí, wow, tenemos que cuidarnos con lo que comemos, si nos podemos dar los gustitos de fin de semana, si nos portamos bien, si caminamos, si hacemos ejercicio, si nos cuidamos con el peso, porque todo eso nos daña las articulaciones, ahí sí sí. podemos ir y comernos una paella, sí podemos ir ahí al restaurante y pedirnos una hamburguesa con papas fritas y todo lo que ustedes quieran, pero una vez perdida, ¿ok? Un gusto no mata, pero si lo hacemos todos los días nos va a cambiar la vida. Ay, doctor, qué bonito lo que nos dice y qué interesante y sobre todo qué consejo tan valioso. Para ir resumiendo, doctor, entonces estamos hablando, yo, como todo, es como una mesa, son varios pilares. A la primera, al señal de alerta, ir al médico. No llamar a la amiga, mira, es que porque es típico. Es Es que típico. me está doliendo la manito. Tú que fuiste a tu médico, qué pastillita para que me digas para yo comprármela? Eso no se debe hacer. Aquí, Entonces, aquí en Costa Rica tenemos un dicho, Mónica, ¿cuál? todos somos médicos, abogados y sacerdotes. Es verdad. Es verdad, doctor. Y de verdad, entonces, señal de alerta, la primera señal de alerta, doctor, ir al médico. Seguir las pautas que ustedes nos den, el tratamiento. Yo, como siempre lo digo, el reumatólogo va a ser la persona que les va a decir si es el tratamiento y si no, con esas pruebas, cambiarlo. La alimentación, que lo acaba de comentar, tan importante, el movernos, el acudir a especialistas si nos sentimos tristes, frustrados y que no sabemos qué hacer, qué decisión tenemos que hacer, pues el especialista y por supuesto el descanso y por supuesto, doctor, algo yo creo que también muy importante y confírmelo usted, es el tener contacto con los amigos, el poder sociabilizar, que es tan importante, ¿verdad? Yo creo que Sí, eso también ayuda a sentirnos, o sea, incluso los pacientes ir a asociaciones de pacientes, de poder interrelacionarse con otras personas que puedan abrirles la información y darles una mano cuando más lo claro, necesiten.
Programas como este tuyo, o sea, llevan a las personas y las empoderan, y eso es lo que nosotros ocupamos como reumatólogos, que el paciente llegue y le diga al médico, no, es que yo sí tengo, lo mío es inflamatorio. ¿Por qué? Porque Claro, dura más de 30 minutos mi rigidez, porque se alivia con el exacto, reposo, que si el médico le dice, no, eso no es nada, es parte del desgaste, es parte de la edad, esta señora tranquila, o sea, que el es verdad, paciente se sienta empoderado de poder decirle al doctor sin miedo, porque los médicos estamos para ayudar, no para es regañar, verdad, somos apoyo, estamos para brindar un hombro y llevarnos con el es verdad. paciente hombro a hombro y caminar ese camino de esa enfermedad juntos, ¿verdad? Entonces no tenemos que tenerle miedo al médico. Y si en algún momento nos pasa eso de tenerle miedo al médico, pues buscamos otro que nos oiga, ¿ok? Pero no podemos quedarnos queditos ahí con una primera opinión si nosotros sabemos o sentimos que nuestro cuerpo nos está llamando la atención y nos está diciendo, mira, Miriam, mira, José, Mm, esto está mal y te sentís mal, o sea, tienes que buscar ayuda. Ah, no, pero es que ya el doctor Juanito me dijo a mí que yo estoy muy bien. sí, Entonces, ¿qué pasa? 2 años después ya vienen las deformidades que son irreversibles y ya esa enfermedad causa daños irreparables que no se van a revertir con medicamentos. Lo que podríamos así es intentar disminuir el nivel de actividad. Ahora, algo muy importante, entre más temprano se diagnostique la artritis reumatoidea, mayor posibilidad tiene de entrar en remisión total. Eso se llama ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad se da ujú, entre los primeros 6 meses del inicio de la enfermedad. Entonces, vean lo importante, 6 meses es lo que tenemos para que una persona que inicie con una artritis reumatoidea o una artritis inflamatoria busque ayuda para poder iniciar el tratamiento y que tenga la oportunidad real de entrar en una remisión total. Esa ventana de oportunidad es muy corta, es una sí, oportunidad pequeña. De ahí pero lo existe y hay que... Sí, de ahí lo importante de concientizar a los médicos, o sea, Ujú, velocidad de sedimentaciones altas, anemias normo-normo, PCRs altas, squeezing positivo, el dolor en las manos o mm, dolor en las muñecas o dolor en los deditos de los pies o en los empeines, ¿ok? En articulaciones pequeñas, sobre todo de manos y pies, junto con estas características de que es un dolor que mejora con la actividad física, empeora con el reposo, por favor, o sea, mándelo donde el reumatólogo, no se lo dejen, no se lo mm. dejen. Qué bueno ese mensaje, doctor, porque necesitamos escuchar eso y esta es la idea de este programa. Ya para terminar, doctor, creo que, bueno, es que ha sido tan completo, estoy tan contenta de poder hacer este programa para el canal Estoy muy agradecido. y para todo bueno, es que ha dicho tantas cosas, pero bueno, para cerrar, doctor, yo sé que es un programa tan humano, tan bonito, tan lleno del corazón, tan profesionalmente perfecto, yo a usted lo admiro muchísimo, pero una frase, un mensajito así cortito para cerrar y bueno, el doctor Eric Molina está en Costa Rica, que de verdad que es un país que me gustaría ir, ojalá Dios mediante Bienvenida. pueda ir y así conocer al doctor. El doctor, como viene también cuando yo le digo que aquí estamos con los brazos abiertos cuando venga a Madrid y bueno, y poder disfrutar. Y ahí ya nos saldremos de la dieta con unas cañitas y unas tapitas de Madrid, pero con el mejor cariño del mundo, doctor. Unas frases para terminar y todas esas personas que están ahí escuchando, lo que estoy seguro que han aprendido muchísimo, muchísimo de este valioso programa, porque esto es un regalo para la comunidad, de verdad que sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al canal por invitarme. Muy, muy agradecido con ustedes. Espero que lo que hoy hayan aprendido de verdad de corazón salió de mi corazón y va para ustedes directo a su corazón. Y mi frase es que la artritis no te cambie la vida, que usted cambie la artritis en su vida. ¿Ok? Qué bonito. Sí, o sea, la artritis no te puede cambiar la vida. Usted tiene que luchar y salir adelante y buscar las herramientas para que usted sea la que cambie el rumbo de esa artritis. Qué bonito, doctor. Pues bueno, ya estamos llegando al final. La verdad que han sido unos minutos muy valiosos y solo darle las gracias a todas esas personas que van a estar aquí viendo este programa del doctor Eric Molina. Gracias y definitivamente es un programa para aprender y quién mejor que el doctor Molina para darnos todas las herramientas y todos esos consejos valiosísimos para
seguir y sí se puede tener la remisión, sí se puede llegar a estar en remisión con la artritis, pero siguiendo siempre los consejos de nuestros especialistas y el gran especialista como lo es el doctor Eric Molina.